Bien, pero a ver, voy a tratar de hacer la recta esta, pero ahí tenemos un montón de paralelas y este punto Q con esta paralela, a ver, este Q, hay muchas líneas acá, se van a volver locos. Con esta va a ser alternos internos, con este van a ser entre sí correspondientes. Todos estos ángulos que estoy marcando son congruentes. Por ángulos entre paralelas de todas estas que están. Pero, a ver, está bien que lo pueden hacer así. Esperen que me quedaron chicos sin entrar. Lo pueden hacer así, pero tengan cuidado para visualizar las paralelas, porque cuando hay tantas líneas se confunden. ¿Sí? Yo quitaría la paralela a PQ y la otra paralela que pasa por el punto Q. Esta y esta. MI y esta que estamos marcando acá, decís vos, Leandro. Sí. ¿Qué pasa con esta? Acá es un ángulo recto. No, pero eso yo lo sacaría, para que no confundir la gráfica. Porque yo solo trabajaría ¿Esto querés sacar? sobre la paralela que es a S que pasa por el punto M. Entonces, por una de las propiedades que tenemos del triángulo isósceles, sabemos que esta paralela va a corresponder también a la altura del triángulo. Sí, MT es altura, es bisectriz. Y es bisectriz y todo eso. Entonces, al cumple saber todas que las propiedades. Este ángulo que está acá va a ser opuesto por el vértice también a este. Y ahí llegamos al ángulo que quería Maite. Sí. Entonces, después, en base a eso, ya sabemos que por alternos internos tenemos este ángulo es congruente con este. Con esto, así. Ahí llegamos, pero mirá que tuviste que trazar 3 paralelas, Maite. Se podía, llegábamos, sí, pero no a partir de acá. Yo solo hubiera trazado esa, ¿esta acá? La paralela. Pero ella quería esta con. Por el punto M. También, sí. Bueno, no sé si eso les aclara o los confunde un poco. ¿Sí? Esa es la visualización de cada uno. Bueno, hicimos 2 o 3 que fueron sencillos, me parece. Después es como para. Creo que me quedo con el de los triángulos. No te entendí, Nadia. Me perdí en este. Me quedo con el de los triángulos. Bueno, olvídate de este, porque tiene muchas líneas. O sea, está bien, pero es más complicado para ver. Tratemos de visualizar los que vimos primero, o lo de los triángulos, o esto que dividimos el triángulo JMA y es más sencillito. ¿Está? No va a haber otro ejercicio igual. A veces está bien hacer una construcción auxiliar, pero no muchas. Hacer muchas confunde. ¿Alguien quiere preguntar algo más de este ejercicio? ¿O ya con estas resoluciones nos alcanzan? Ya está, profe. Ya está. Vamos al otro práctico que teníamos, el 9. ¿Sí? Teníamos los 3 primeros ejercicios. El primero decía, dado el triángulo ABC, isósceles de base AC, se traza la recta R paralela, no, esta no, esta, R paralela a AB, ¿sí? R interseca al lado BC en el punto E y al lado AC en el punto F. Esto podía ser en cualquier parte de BC, ¿sí? Donde lo hagamos, siempre se va a cumplir. Ahora, preguntaba si el triángulo FEC es isósceles. Me gustaría escuchar a los que no escuché todavía.
explicar lo que hice? No sé si está bien. ¿Dónde estás? Sí. ¿Podés explicar lo que hiciste? Ah, perdón. No te encontraba. Perdón, lo que hice es tomar, o sea, marqué ciertas cosas solo para dejarlas claras, como que AB es congruente con BC por hipótesis. Bien. Y BAC es congruente con BCA por hipótesis. Bien. Porque son isósceles. Sí. Bueno, después lo que hice es BAC congruente con EFC por ángulos correspondientes entre paralelas AB y R y transversal AC. Bien. Y después dije, por propiedad, transitiva de la congruencia, BCA, o sea, tenemos que BCA es congruente con BAC y BAC congruente con EFC, entonces BCA congruente con EFC. Perfecto. Por lo que EFC triángulo isósceles. Perfecto. ¿Se entendió? Yo lo entendí perfecto. Ahora vamos a ver si tus compañeros lo entendieron. ¿Se entendió? Yo me mareé. Yo lo hice igual. Yo también lo hice igual. Yo Bien. también lo hice igual. Bien. ¿Quién se mareó? Yo, Fiorella. Ah, bueno. Voy a hacerlo más despacito. Sabemos que es un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, si es un triángulo isósceles, ¿sabés que A es igual a C? Sí. Bien. Después tenemos que R es paralela a B. Entonces podemos decir, mira, te hago la recta para que lo veas mejor. R y B y AB son paralelas. Entonces podemos buscar ángulos entre paralelas. Vamos a buscar otro color. Entonces, este ángulo A, ¿con quién va a ser igual entre estas dos paralelas y la transversal AC? Con E. No, porque mirá, si vos tomás el ángulo E, no estás con la misma transversal. Estás tomando las paralelas, pero la transversal no están ubicados en Sí, posición. sí. ¿Sí? A ver. Vamos a hacer otra cosa. Tenemos dos paralelas y una transversal. Entonces yo te estoy diciendo, este ángulo, ¿con quién es igual? Tendría que ser con este. Vos me estabas tomando un ángulo de por acá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo ves mejor así con esta posición? Sí, sí. Bien. Entonces, este ángulo A, ¿con quién va a ser congruente? Con F. Con F. Perfecto. ¿Sí? Porque son correspondientes entre AB paralela a R y transversal a C. Bien. Y volvemos a aplicar la propiedad transitiva que habíamos aplicado en el ejercicio anterior, que es, si A es igual a C y A es igual a F, F es igual a C. ¿Sí? Sí. Le puse una sola letrita, igual tendría que nombrarlo con las tres letras. Entonces, si F es igual a C, quiere decir que hay un triángulo que tiene dos ángulos congruentes. Por lo tanto, los lados que se oponen a esos ángulos van a ser iguales y el triángulo EFEC Claro, sí, sí. es un triángulo isósceles. Ujú. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. No, por favor. ¿El resto lo entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. No. Bien, este era fácil. Esto, a ver, se usa mucho, ya sabiendo que tenemos una paralela a uno de los lados, el triángulo que tenemos es semejante.
Lo habíamos hecho cuando vimos los ángulos congruentes. Este triangulito chiquitito va a ser semejante. Eso, Profe, una pregunta. sí. Yo lo hice parecido, pero en vez de tomar los correspondientes A y F, no me di cuenta de tomar los que era más fácil, tomé el B y E. Y después, El bueno, B se y E. terminé igual en que, Bien. pero está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien, está bien. Ok, Está bien. gracias. El B y el E también van a ser correspondientes, están en otra posición, pero ¿qué pasa? Hacemos que tenemos los triángulos semejantes. Después, por suma de ángulos, estos dos son incongruentes. Perfecto. Sí, sí. Llegaste igual. Bien, voy a dejar el 2, voy a ir al 3, que me parece más sencillo, y después volvemos al 2, que puede dar más para hablar. ¿Sí? El ejercicio 3 del práctico 9 dice, dadas las rectas A, paralela a B y la transversal T, los puntos de intersección son A intersección T es el punto A, B intersección T es el punto B, y existe el punto E, que es punto medio del segmento AB. Hay que decir que había que demostrar, o justificar, pusimos acá, que es lo mismo que el punto E equidista de la recta A y de la recta B. ¿Qué quiere decir que ese punto equidista de A y de B? Está a la misma distancia. Está a la misma distancia. Bien, ¿cómo dibujo la distancia? Como una recta perpendicular. Hago una perpendicular. Bien. ¿Y cuál sería la distancia acá? Si es una recta. El segmento Ah, a la intersección de bien. Entonces voy a tomar el segmento. ¿Sí? Ya le vamos a poner otras letras. No sé, acá ya no había letras. Segmento. Bien, entonces la recta me sirvió para trazar la perpendicular, pero ahora la borro porque las distancias son segmentos. Segmentos incluidos en rectas perpendiculares, entonces acá le vamos a poner F y acá M, ¿les parece? Seguro que cada uno le puso una letra distinta. Y es lo que pasa cuando no ponemos letras. Bien. ¿Y cómo? Entonces ahora tendríamos que demostrar que EF es congruente con EM. Los escucho. Profe, yo empecé diciendo que el segmento AE y el segmento EB son congruentes por hipótesis, porque dice Bien. que E es el punto medio. Bien. Después puse que el ángulo AFE y el EMB son congruentes y son rectos por definición de distancia. Bien. Y después puse que el ángulo sería el ángulo AEF y el MEB son congruentes por ser opuestos por el vértice. Y después que los ángulos que quedan en el vértice A y en el vértice B son congruentes también por la suma de los ángulos internos. Bien. ¿Y entonces? Y ahí entonces, como tengo que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes los triángulos? Porque porque sabemos los ángulos y tenemos los lados A, E y el EB que son congruentes. Bien, yo te pediría en todo caso, entonces, cuando vas a hacer el trabajo práctico, que lo enuncies. Si no quieres poner el número del criterio, tenés que enunciarlo. Por el criterio que dice que tengo dos ángulos y el lado comprendido. Entonces, esos triángulos son congruentes. Bien. Eso me falta.
Y ahí, como tenemos que, por ese criterio, los triángulos son congruentes, sabemos que todos sus ángulos y todos sus lados son iguales, entonces tenemos que el segmento FE y el EM son congruentes. Perfecto. ¿Todos lo entendieron así? ¿Sí? Bien. Sí, A lo ver, hice de la misma forma. Sí. genial. Yo ahora pregunto, ven que borré todo. El triángulo, el ángulo A y el ángulo B, me dijo Cami, por suma de ángulos interiores. ¿Alguien puede decirme que son congruentes por algún otro motivo? Alternos internos. Siempre, Leandro. Deja que Bueno. piensen los chicos, Leandro. A ver, no sé si alguien lo escuchó. ¿Sí? El ángulo A y el ángulo B están entre paralelas, cortadas por una transversal. ¿Sí? Y son Alternos internos. bien, alternos internos. Perfecto, por lo tanto son congruentes. Este no era difícil, lo importante es que tenían que saber qué era una distancia, cómo la trazo, que tienen que ser congruentes, y a partir de ahí comparamos los triangulitos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio? Profe, la tesis sería que EA es congruente con EB o... Eso es una hipótesis. Eso es un dato, ok. eso es un dato que te dan, que lo conoces. Lo que te dicen que tenés que justificar es que las distancias son congruentes. Lo que hay que averiguar Ok. son las distancias. La tesis sería EF congruente a EM. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. No. Bien, vamos al 2. Este es un poquito más complicado y hay varias formas de resolverlo. Demostrar que la mediana de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la mitad de dicha hipotenusa. Entonces, la mediana que era... El Lo que unía, segmento, sí, el segmento que unía el punto medio con el vértice opuesto. Perfecto, entonces AM es la mediana de la hipotenusa. Lo que hay que demostrar es que AM es igual que BM y que MC. Para eso podríamos llegar a demostrar que ABM son isósceles o AMC son isósceles, o hay infinidad de cosas que podemos llegar a demostrar. ¿Tuvieron alguna idea? Yo no lo puedo, no supe arrancar. ¿No pudiste? Bueno, Profe, no hay estoy problema. aún metiendo circunferencias en todos lados. Hice, Acá se puede meter circunferencia. A ver, ¿qué circunferencia hiciste? Pero tenés que justificarla. sí, hice la circunferencia con el vértice en M. No, a ver. ¿Circunferencia con vértice? No, con centro. No, con centro. Está bien, está bien. Con A ver, centro en M. yo te puedo dejar pasar, pero si esto queda grabado, después tus compañeros van a decir con vértice. Genial. Con centro en M y radio. Y radio en A. Bien. Y ahí tenemos que la circunferencia pasa por el punto B y el punto C, y no me acuerdo cuál era, que era el que se llamaba el circuncentro, o no me acuerdo cuál era, que la circunferencia pasaba por todos los puntos del triángulo. Era el circuncentro. Es el circuncentro. Bien, está bien. Esto nos remontamos al ejercicio de los arbolitos, ¿se acuerdan? Sí. Que teníamos 3 puntos y teníamos que encontrar la fuente. Bien, esto era que trazábamos las mediatrices. Si yo podía haber trazado también las mediatrices de los lados, y las mediatrices ¿por dónde pasaban? Por el centro de la circunferencia.
Sí, ya sé. No, en el triángulo, por el punto medio de la hipotenusa. Habíamos visto varias veces, en varios ejercicios, que si yo trazo las mediatrices de un triángulo rectángulo, se cortan todas en el punto medio de la hipotenusa. Y eso es una propiedad que se utiliza bastante. Creo que en el práctico 8, el último ejercicio, se resuelve de esta manera. Por lo tanto, si este punto medio de la hipotenusa es la intersección de las mediatrices y es el centro de la circunferencia circunscripta, equidista de todos los vértices, de los 3 vértices del triángulo, por lo tanto, podemos demostrar de esta manera que AM, BM y MC son congruentes. Esto está perfecto, es una de las 2 formas de demostrarlo. La otra es comparando triangulitos, trazando cosas ahí adentro. ¿Se entendió de esta forma? Bien, borro la circunferencia. ¿A alguien se le ocurrió de otra manera? Leandro. Leandro lo hizo re largo, pero estaba bien. Este es difícil, yo reconozco que. ¿Se pueden trazar rectas auxiliares? Sí. Porque yo hice eso. A ver, ¿qué tipo de recta trazaste? Es que me está confundiendo el triángulo. Pero tracé desde M hasta el lado AB. Una paralela AC. O sea, una paralela AC que pasa por M. Bien. Entonces, una paralela AC que pasa por M. Claro. ¿Y ahora? Después, o sea, lo que hice es comparar el triángulo SBM y ese punto que, no sé, le puse N. Traten de no poner N, porque después para corregir es horrible. No, le pongo, para ahora le pongo N. Pero saben que para corregir yo después no les entiendo las Ns y las Ms. ¿Sí? Porque hacen 2 palitos, 3 palitos. Lo puse con mayúscula igual, como para que se entienda, pero bueno. Bueno, no importa. No, entonces, les aviso para cuando yo tenga que corregir que me voy a volver loco. Dale, NM, sí. Entonces lo que hice es comparar el triángulo NBM con NMA. ¿Y tenés elementos? Sí. A ver. NM, congruente con NM por lado común. O por propiedad reflexiva, creo que era. Después, no, sí, por propiedad reflexiva. Después. Pues MNC. Ay, pasa que lo tengo al revés. Perdón, MBAN. Ya sé, los ángulos rectos. Variando. Bueno, sí. Los ángulos rectos. Estos 2 son ángulos rectos. Tenés un lado común y tenés ángulos rectos. Bien. Sí, y también le puse por ser llanos, pero no sé si está bien esa justificación. No, porque no, a ver. Si es un llano, vos podés tener un llano y después podés tener 2 ángulos que no son congruentes. Claro, ok. ¿Sí? No te sirve eso. Así justificado no. Ok. ¿Y ahora? Después, ¿qué más? No lo puedo ver, pero bueno. No me doy cuenta. Te faltan elementos. Tenés nada más que 2 elementos. Sí. No, bueno, no me acuerdo, profe, porque lo escribí, pero no lo puedo ver. Está bien, se puede ir por ahí, pero hay que hacer algo más. Ni siquiera por suma de ángulos interiores del triángulo rectángulo, ¿no? Tengo alternos internos acá. Podrían ser por alguna sumatoria de ángulos.
¿Alguien más? Yo después les paso otras resoluciones que me dijeron ayer y todo, pero quiero saber si ustedes tienen algo más. Yo hice otra cosa. A ver, Tracé la perpendicular a AC y a BA y construir rectángulo. espera. Una perpendicular, Paralela, perdón. es igual porque es un triángulo rectángulo. Bien, una paralela a C, ¿por dónde? Por B. Bien, ¿y otra? AB por C. Bien, y formaste un rectángulo. Genial. ¿Este punto lo llamaste? D. B, no, D de dedo. D, sí. Bien. ¿Y ahora? Lo que hice fue trazar, o sea, lo mismo que hice en el triángulo BAC, tracé la mediana de BA, de BC a D. Y lo que hice fue justificar por propiedad de las, ¿cómo se llaman? Diagonales. Las diagonales, gracias. ¿Cómo sabes que están Que- alineados? Porque es un rectángulo. Bueno, a ver. Es un rectángulo, sí. Y Y las porque medianas se cortan en el punto medio, o sea, en el centro. Las diagonales se cortan en el punto medio. Eso, gracias. ¿Y? Y están a la misma distancia de todos los vértices. Entonces, AM sería congruente a MD. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, pero te falta algo, por eso estoy esperando. ¿Cómo? No es por lo de las paralelas que... No, está bien, está todo bien lo que está diciendo. A ver, las diagonales de paralelogramo se cortan en el punto medio, por lo tanto las del rectángulo también. Entonces sabemos que BM es congruente con MC y que AM es congruente con MD, pero todavía no sé que AM es congruente con BM. Te falta algo. A ver. Sabemos que esto es congruente con esto y que esto es congruente con esto. Falta saber que el verde es congruente con el rojo. No sé por qué todo está a la misma distancia del centro, ¿Y por qué? en un cuadrilátero. Por la propiedad de que las medianas se cortan, Las medianas no, las diagonales. Espera un las minutito. diagonales, perdón. No me pidas perdón. Aparte, a ver, vuelvo a repetir, yo no corregiría si después esto no queda grabado, pero bueno, queda grabado. Yo te voy a dibujar un paralelogramo para ver si te das cuenta qué es lo que te falta decirme, porque acá no se te va a cumplir lo que me estás diciendo. Vamos a borrar esto para que... Bien. Vos me decís... ¿Sí? A ver, espera. Yo quiero ver cómo hago para que veas que no. Bien. Vos me decís, se cortan en el punto medio. ¿Sí? Entonces, esto, hasta acá, no tengo punto. Es congruente con esto. No pongo el punto. Ahí. Vos me decís,
que estas son congruentes. Y yo te digo que sí. Pero ¿por qué tiene que ser congruente con esta? En el rectángulo sí. Porque Ah, bueno. son las... ¿Qué te faltó porque- decirme? que era un rectángulo. No, sí. ¿Y qué propiedad tienen las diagonales del rectángulo? Que se cortan en el centro de la figura. Y algo más. Y todas están a la misma distancia de ese centro. ¿Cómo son entre sí las diagonales del rectángulo? Congruentes. Congruentes. Ah, A ver, si no son congruentes, no te sirve, porque ves, estas dos diagonales no son iguales, por eso cuando las cortás por la mitad no te van a dar las mitades iguales. En cambio, si vos llevabas a esto a si lo llevas a un rectángulo, ponele, las diagonales son congruentes y entonces sí las mitades van a ser congruentes, que es lo que estás buscando acá. ¿Se entiende? O sea, estaba bien, te faltaba un dato, porque si no, no se cumple. Bien, voy a borrar todo esto. Ahí está. Bien, con esa es otra demostración de que AM es congruente con BM y BC. Trazamos las paralelas a los catetos del triángulo, formamos un rectángulo, porque son todas las rectas, los lados son perpendiculares, y como las diagonales se cortan en su punto medio y son congruentes, entonces sus mitades también van a ser congruentes y por lo tanto BM es congruente a AM y es congruente a MC. Perfecto, esto es otra forma de demostrarlo. ¿Sí? Profe, ¿Qué? disculpe que vuelva a la que yo hice. Sí, que es sí, no la la vamos a hacer, sí. que hizo la de las mediatrices, como que lo cerró muy rápido y no entendí bien el porqué. O sea, que trazamos todas las mediatrices que se cortan en la mitad de la hipótesis, pero no quedó. Ah, la que vos hiciste de la circunferencia, ¿me decís? Sí, sí. No, a ver, la intersección de las mediatrices en un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa, ¿sí? Y la intersección de las mediatrices es el circuncentro, que es el centro de la circunferencia que pasa por todos los vértices. ¿Sí? O sea, entonces sabemos que... por lo tanto, los tres radios van a ser congruentes. No sé qué otra cosa querés aclarar. Ah, no, ahí está mejor. Ahí está mejor, bueno, ahí está más clarito. Dale. Sí, no hay problema. Bien, dijimos también que se podía, no sé si alguien lo hizo de otra manera. No, mejor ni yo ni comento el mío, porque como está todo necesitamos 2 clases más para terminar de explicar. Bueno, pero está bien, Leandro, no. A ver, creo que habías hecho algo como esto, ¿no? Leandro hizo una construcción así, digamos que en vez de trazar las paralelas por los vértices, trazó las paralelas por M y formó acá un rectángulo, ¿sí? No me acuerdo todo lo que hiciste. Y después comparó estos dos triángulos que eran congruentes, porque la diagonal divide el rectángulo en dos triángulos congruentes, pero después llegó a demostrar que el triángulo, vamos a poner acá otra letra T, que el triángulo AMT y MCT eran congruentes también. Ahí ya me perdí por qué lo demostraste. ¿Te acordás Porque vos? primero comparé los triángulos que están fuera del rectángulo. Sí, estos dos. Esos Sí. dos, y después por propiedad transitiva determina que la paralela que es AT son congruentes. Y de esa forma ya Eran congruentes, sí. Estos dos triángulos eran congruentes porque como están entre paralelas, a ver.
este ángulo y este son correspondientes. Sí, entre paralelas y la transversal. Estos ángulos eran rectos. Y estos lados por hipótesis son congruentes, estos dos triangulitos eran congruentes, y después con el rectángulo sacó que estos dos triángulos eran congruentes, y por una transitividad llegó a que estos dos triángulos, no me extiendo más porque me quedan 3 minutos, estos dos triángulos eran congruentes, y entonces al ser AMC isósceles, AM ya era congruente con MC, y por hipótesis MC es congruente con MB, entonces los tres son congruentes. Era un poco más largo, pero no importa, lo que dure. Todos los pasos que había hecho llegaban, ¿sí? No me acuerdo quién era la que no me ve, creo que era Cami Paradiso, que me dijo que no había podido sacar ninguna conclusión. Algunas de las que estuvimos haciendo, ¿ahora te quedaron claras? Sí, sí. Bueno, está bien. ¿Alguien tiene preguntas? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar el ejercicio, el 1, 2, 3 ya está, el ejercicio 4, ¿sí? Queda para la clase que viene, obviamente, y la clase que viene vamos a seguir demostrando algunos teoremitas. De paso, ustedes pueden ir mirando el trabajo práctico, y si tienen dudas, me preguntan la clase que viene. ¿Está claro? Parece. Bueno, la clase de hoy me pareció productiva, porque, a ver, todos tenían ideas distintas, y todos comparamos ideas, y agrandamos la forma de resolver los ejercicios. Pero me parece que les debe haber servido sentarse a hacer, ¿no? Y aunque no les haya salido, por lo menos se sentaron a pensar, y eso es bueno, muy bueno. Y empezaron a utilizar las propiedades, ¿sí? Bien. Entonces, lo que dice el ejercicio es trazar un triángulo isósceles, ¿sí? Y demostrar que que tiene dos alturas congruentes. Obviamente vamos a utilizar para la demostración las alturas que sí son congruentes. No voy a usar esta altura que no es congruente con las otras, ¿no? Cuando busco, me refiero a estas alturas. Bien, lo vamos pensando para la clase que viene. Y seguimos demostrando esto. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo descansar. Nos vemos el miércoles. No, el viernes. El viernes, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. A ustedes. Gracias por hacer y preguntar.